El saber es el poder, dijo en la década del 70 el reconocido filósofo e historiador francés Michel Foucault. Él postulaba que el discurso conduce a las personas a actuar de determinadas maneras y así se dejan gobernar. Bajo esta mirada, en este especial de prensa quisimos analizar qué tipo de discursos y recursos se han incluido en las franjas de propaganda cara al próximo plebiscito del 25 de octubre. Nos preguntamos si realmente los chilenos y chilenas están informados de los contenidos que enfatizan la importancia de esta histórica consulta popular sobre el destino de la nueva Constitución. En este primer capítulo conversamos con un experto, el doctor en lingüística Marco Antonio Alarcón Silva, quien también es académico de la Universidad Metropolitana Ciencias de la Educación. Para iniciar debemos comprender a qué se denomina discurso y cuál es su relevancia en la sociedad. En cualquier contexto discursivo, dentro de la familia, dentro del espacio público y, por cierto, dentro de la televisión, se generan discursos que permiten interactuar a las personas y construir ciertas prácticas sociales que se van negociando. Ahora, en particular dentro de un contexto de campaña, hay que entender que vivimos en un contexto de democracia y en esa democracia hay una legítima competencia entre posiciones. Por lo tanto, se hace legítimo que a través de algún medio, en este caso la televisión, se les dé espacio para las diversas campañas. Y a partir de eso, los distintos usuarios van a recibir mensajes en relación a las posibles posturas que ellos pudieran. Entonces, bajo esa lógica, se asume que la campaña es necesaria para poder difundir dentro de la población todos estos mensajes y cómo esto llega. Ahora, en particular, si hiciéramos una comparación con lo que fue la campaña del sí y el no, el año 2008 y lo que tenemos hoy día, es evidente que tenemos hoy día mucha más gente al cable, conectada a internet, a las redes sociales, que a la televisión. Y eso también genera una diferencia en torno a los tipos de campaña y los tipos de mensajes. Y probablemente varios de los temas que uno pudieran causar dentro de esta lógica se pudieran derivar de ahí. Es decir, ¿se le está hablando a un determinado público? ¿Quién es el que le está hablando? ¿Qué mensaje les doy? ¿Les doy solo el mensaje que tiene que ver con mi posición y mi postura? ¿O en realidad también hablo de la postura del otro? Y al revés. ¿Y cómo se da ese juego? Porque al final termina siendo una interacción, pero que ambas posiciones lo que buscan es justamente que la audiencia comparta esas posiciones y que en definitiva vaya, asista, vote y participe y que ojalá vote por esa determinada posición. Por lo tanto, lo que se juega es eso. Es decir, se está jugando con el poder del discurso para asegurarlo. Nos queda claro la importancia de saber lo que realmente se informa. En cuanto a la franja de propaganda del apruebo o rechazo, que se inició el pasado 26 de agosto, la pregunta es si ambas son directas en sus discursos. Yo tengo la impresión que ambas campañas no se han dedicado en profundidad a explicar el detalle de lo que implica la votación de una posición u otra, ¿ya? Ya sea porque los argumentos no apuntan al argumento lógico de lo que se quiere o lo que cada uno busca en realidad, y por otro lado que han optado más bien por alusiones afectivas, valorativas, y han optado menos por argumentos de orden racional. Ahora, puede ser por el tipo de destinatario a lo mejor que están considerando ambas posiciones, o porque a lo mejor una de ellas posicionó a un tipo de destinatario y la otra en el fondo, dicho en términos coloquiales, le siguió la corriente y obviamente están compitiendo por ese destinatario. Y si hay un cambio de destinatario o hay más mensajes con 2, 3 destinatarios, obviamente lo estarán revisando la otra posición y estará generando argumentos o visiones afectivas para esos destinatarios que la otra posición está generando. Por lo tanto, a veces se generan estos espacios de respuesta o de mensajes de ataque de una posición a otra, pero en el fondo se está armando un diálogo que lo vamos a ver completo al final, antes de la votación, y que no vamos a poder entenderlo ni analizarlo tal vez una vez después que ocurra la votación y que podamos ver de manera transversal los videos, los documentos y se haga un análisis más bien posterior. La lógica en el análisis del discurso es relevante y en esta oportunidad el doctor Marco Antonio Alarcón le ha llamado la atención la existencia de 2 votos en este próximo plebiscito. Desde el punto de vista lógico, para mí debió haber sido un solo voto. ¿En qué sentido? Que en lógica se habla de la cancelación. Si yo afirmo algo en relación a un tema, yo cancelo lo otro. Cuando uno responde en una encuesta, si usted respondió que sí, sáltese la otra pregunta, vaya a la otra o no responda a esto. Ese hubiese sido el sentido, es decir, si yo voto apruebo, se valida tu segundo voto, porque si yo digo que sí apruebo y quiero una nueva constitución,
puedo elegir la modalidad. Lo ilógico es que sean 2 votos, porque en eso genera que yo pueda rechazar la idea de cambiar la Constitución, pero puedo elegir en este segundo voto la modalidad. Entonces, creo que ahí hay un tema que es totalmente ilógico y por eso planteo esta idea de que debió haber sido un solo voto. Desconozco el detalle más fino en términos legales por qué se accedió finalmente a aquello, pero es sumamente relevante esto. Ahora, también hay que considerar que dentro de la posición de derecha hay gente que está a favor del apruebo y gente que está a favor del rechazo. Desde la otra posición, más bien de centro izquierda, se supone que están todos a favor del apruebo, con matices. Pero en la misma campaña, los minutos que le han dado a cada uno, los segundos que le han dado, no todos le han puesto el bastante acento a la segunda parte, que obviamente alude directo o indirectamente a la clase política. Y ahí obviamente a uno se le generan dudas. La palabra dignidad se ha hecho recurrente en parte de algunos discursos de la franja de propaganda para el plebiscito de este 25 de octubre. Más aún cuando ya se ha instalado esta frase, hasta que la dignidad se haga costumbre. ¿Qué hay detrás de ella? La frase tiene un origen en los años 60, en ciertos grupos sociales y donde participó un gran, digamos, chileno que generó varias organizaciones sociales, Clotario Blest. En ese contexto se da, en la década del 60, por ahí por el año 65. Y fue un argumento que se ha usado muchas veces. De hecho, es lo que se llaman estos loci o argumentos que están a la base y que eso forman parte del sentido común. Entonces, que ese tipo de argumentos se haya guardado y que se mantenga vivo y que se retome a propósito del estallido social dentro del contexto de la realidad que vive parte importante de la sociedad, yo lo encuentro muy relevante. Hago la relación con un artículo que apareció la semana pasada también en el Mercurio y que hacía alusión sobre las clases más acomodadas, cuánto conocían de la distribución de ingresos y de las formas de vida, y comparaba lo que creían ellos, que era Chile y cómo estaba armado, versus lo que el dato real. Y claramente hay una disociación importantísima y que da cuenta que no todo el mundo sabe cómo viven las clases populares, no se sabe y no se conoce en detalle, o se asume que el 70% es clase media cuando eso no es un dato real. Nos queda claro que el discurso tiene poder y usted toma la decisión de aceptarlo. Continuaremos nuestro especial de prensa conociendo uno de los recursos que diplomáticamente logra modificar acciones en la sociedad.